que me llevaría en el programa terminarlo de leer. Vamos a incorporar ahora a estos diálogos al economista Alfredo Blanco, que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, con una importante experiencia en la función pública también. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, Alfredo, teníamos recién una mirada muy crítica por parte del doctor Marcelo Gullo acerca de las posibilidades que le plantea para la Argentina este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sobre todo por las grandes diferencias que hay entre la industria nacional y la industria europea. ¿Cuál es tu mirada, por favor? Bueno, yo creo que cuando uno juzga este acuerdo, que por ahora es un anuncio político de un acuerdo comercial, digamos, creo que hay un par de cosas en las cuales uno no debería incurrir. Yo escucho por estos días de discursos que dicen que esta es una especie de solución milagrosa para los problemas de la economía argentina y que en el corto plazo vamos a ver sus frutos, y en el otro extremo he leído declaraciones de personas que dicen esto es una tragedia, esto va a implicar el fin de la industria argentina, etcétera, ¿no? Como en muchas otras cosas, yo creo que la verdad está en un camino intermedio de eso. Es decir, cuando uno mira las experiencias de otros acuerdos similares, bueno, una primera cosa que uno debería decir es que no son acuerdos que digamos que se vean sus frutos rápidamente. Claro, claro. ¿Y por qué? Bueno, porque supone un montón de trabajo que deberán realizar los gobiernos, de consultas con sus sectores económicos, porque esto genera, así como genera beneficios para algunos sectores, genera preocupación para otros, no solamente para el caso de Argentina, en países de la Unión Europea también, ¿no es cierto? Por estos días ya se conoce que en Francia hay una reacción adversa al acuerdo con Mercosur. Digo, uno debería decir, no va a haber en el corto plazo efectos, no se debe pensar en que estos sean soluciones mágicas ni tragedias inexorables. La experiencia de otros acuerdos es que aumenta el volumen de comercio, lo cual es bueno. Cualquier empresa que le diga, mire, usted va a pasar de tener la posibilidad de colocar en un mercado mucho más amplio, con un nivel de capacidad de compra mucho más elevado, porque el ingreso per cápita de la Unión Europea es mucho más alto que el Mercosur. Entonces digo, lo que hay que ver es cómo Argentina va a ir procesando, al igual que Brasil, esta incorporación. Falta mucho todavía porque tiene que haber redacciones en materia de las cuestiones arancelarias, en materia de las cuestiones de estándares de calidad, digamos, es bastante complejo, y después tiene que haber aprobación parlamentaria de eso, lo cual seguramente va a ser otra discusión, y no solamente tiene que ser aprobado en Argentina, en Brasil, tiene que ser aprobado en cada uno de los parlamentos nacionales de los países que integran la Unión Europea, de manera tal que digo, no va a haber efecto en corto plazo. Creo que finalmente la fuerza de las circunstancias a mediano y largo plazo van a hacer de que se acuerde, y puede ser una cuestión interesante a condición de que además resolvamos los problemas de nuestra macroeconomía, porque no es que el acuerdo le va a resolver los problemas macroeconómicos a la Argentina. El acuerdo va a funcionar siempre y cuando Argentina logre también resolver sus problemas macroeconómicos, ¿no? Claro. Entre ellos la inflación, ¿no? Que es hoy, me parece, uno de los grandes problemas que tiene no solo el gobierno, sino también los habitantes, que bueno, distorsiona todo el tema económico. ¿Puede haber algún tipo de relación entre este acuerdo y la imposibilidad de resolver el problema de la inflación en la Argentina, Alfredo? No, yo creo que Argentina, efectivamente, la variable que sintetiza las dificultades de la economía argentina es la inflación, es la variación del nivel general de precios, es por otra parte el principal fracaso de la política económica del gobierno, lo fue también en el caso del gobierno anterior, y hasta que eso no se resuelva, seguramente vamos a tener todos los sobresaltos a los cuales estamos acostumbrados en los últimos tiempos. Yo creo que en 2019 vamos a tener una tasa de inflación muy alta, por más que la tasa de inflación esté
esté bajando y que las expectativas inflacionarias sean que a lo mejor junio esté cerca del 2,5%. De todos modos vamos a cerrar seguramente el año, cuando lleguemos a fin de año, estemos brindando porque se ve el año, vamos a ver que los precios van a haber aumentado entre 38 a 40%, lo cual es una tasa impensada en el 99% de los países del planeta. Es decir, ¿y eso por qué? Bueno, porque el gobierno hasta ahora al menos, con una visión, me parece, de la inflación casi exclusivamente monetaria, ha ensayado ciertas decisiones de política económica y no funcionan. El programa de metas de inflación, que después modificó, no funcionó. El programa de control de la cantidad de dinero, por más que la tasa de inflación está bajando, ha tenido un costo en términos de nivel de actividad bastante severo, digamos, ¿no? Bien. Alfredo, el entrevistado anterior planteaba, más allá de la cuestión del acuerdo en sí mismo, estos datos de la realidad, de la historia, que demuestran, según lo que ha escrito el propio doctor Gullo, que en la evolución de casi todos los países que hoy son potencia, tuvieron asimismo un periodo de proteccionismo, ¿no? De protección para su propia industria para poder crecer. ¿Compartís esa visión? Bueno, si uno mira la historia económica mundial, uno podría pensar en 1776 se publicó un libro que es muy famoso, se llama Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, cuyo autor era por entonces un filósofo ya prestigiado, pasó a ser un economista muy mencionado, que fue Adam Smith, un escocés que se lo suele además indicar como el fundador a algunos de la economía moderna, etcétera, de la economía política. En 1776 se planteó, fue el inicio de una mirada bien más liberal, que terminaba con las prácticas del mercantilismo que lo había precedido, así como una especie de fundación del liberalismo económico. Pocos años después, o algunos años después, la idea de la especialización de los países tomó fuerza de la mano de otro economista notable del liberalismo inglés, que fue David Ricardo, que escribió entre 1817 y 1821 un libro que es muy conocido, sus principios de economía. Bueno, pero lo que quería decir es esto: mientras surgía la idea del libre cambio en 1776, del otro lado del océano, en Estados Unidos, fue el año en que Inglaterra perdía su principal colonia, ¿no es cierto? Y ya había ideas de que había que protegerte. Esto está asociado al nombre de un economista que se llama Hamilton. O sea, la idea de la industria incipiente, protegerlo a tiempo hasta que tenga fuerza para competir. Es decir, que es cierto que muchos países de los países centrales han tenido periodos de proteccionismo de su actividad industrial. Argentina también lo tuvo, y acá voy a la otra parte. De hecho, Argentina ha tenido prácticas proteccionistas, diría, al principio de la crisis del año 30, del siglo XX, porque como consecuencia de la crisis internacional, a partir del año, diría, 47, 48, 50, si querés, con políticas explícitas de proteccionismo durante el gobierno del general Perón. Y después siempre tuvo prácticas proteccionistas interrumpidas por periodos en que se intentaba liberalizar un poco más el comercio. O sea que me parece a mí que la cuestión no es hacer una cosa, ideológica del libre cambio versus la protección, sino de ver que en determinados periodos de desarrollo del capitalismo mundial hay estrategias más exitosas, algunas ligadas al libre cambio, otras ligadas a la protección. Y lo podríamos ver en la región, ¿no? Si uno mira, Argentina tiene una performance económica en las últimas décadas peor que la mayoría de los países de la región. Y algunos han sido proteccionistas y otros han sido más liberales, ¿no? Alfredo, te agradecemos muchísimo por este contacto con la radio, necesario también, y bueno, esperemos que vayamos solucionando entre todos los problemas más urgentes y que, estos acuerdos que ya se han firmado, que tengan, que tengan el curso que tengan que tener, pero para beneficio también de los pueblos de todos los países, ¿no? Que no sea una cuestión eso es central. Eso es central, porque en realidad no tendría sentido tratar de entender la economía
si no fuera para tratar de resolver los problemas del ciudadano, porque a veces naturalizamos, y si tenemos el 30% de pobreza, ese número, dicho así, que suena tan liviano, es la tragedia para millones de argentinos. Así es. Que ven, digamos, una catástrofe en sus vidas por no poder acceder a los bienes materiales. Un abrazo, Alfredo, que tengas buen día. Un abrazo, hasta pronto. Que estés muy bien.